Bueno, y es que a fines del siglo XII se divulgó la famosa leyenda de la existencia de la reliquia más preciosa, que es el sagrado cáliz con el que Cristo instituyó la misa en el transcurso de la última cena. Bueno, pues en este mismo cáliz, uno de sus discípulos, que era José de Arimatea, había recogido su sangre en el Gólgota, ¿no? Cuando el cuerpo de Cristo desapareció de su sepulcro. Pues José de Arimatea fue acusado de robar el cadáver, pues para fingir la profetizada resurrección. Así que nada. Dice que estando el buen hombre en la cárcel, Cristo se le apareció y le entregó ese milagroso cáliz. Y poco tiempo después, San Felipe, todo esto es que prosigue la leyenda, ¿vale? Envió a 13 de sus discípulos a Inglaterra. Uno de estos misioneros, que era José de Arimatea, que llevaba consigo el cáliz de la pasión, es decir, el grial. José se estableció junto con su familia en Glastonbury o Avalon, por allí, y allí fundó la primera iglesia consagrada a la Virgen, y en esta iglesia quedó depositado el grial para el servicio de la misa. Y ya cuando José falleció, su cuñado Bron le sucedió en la jefatura de la comunidad, y a este Bron le llamaban el rico pescador, porque con ayuda de ese grial había repetido de nuevo el milagro de Cristo de dar de comer a toda la muchedumbre con solo unos pececillos de la charca. Según otras versiones, el grial quedó depositado en un castillo situado en la cima del monte Montsalvat o monte de la salvación, como quieran decirlo, y un buen día, pues el guardián del grial o el rey pescador recibía una herida en el muslo. Bueno, la herida era, al parecer, más que incurable, ¿no? Entonces, que a pesar de los sufrimientos, el resignado rey pues también provocaba la esterilidad del reino, pues en la tierra no volvería a dar cosecha alguna hasta que la herida cicatrizara. Vamos tú por dónde. Pues la lanza que había herido al rey pescador era la misma que el soldado Longino utilizó para abrir el costado de Cristo. Mira tú si no ha viajado, Está como el Willy Fogg. En el templo o castillo del Grial se custodiaban, además del Santo Cáliz, la lanza y una bandeja igualmente también sagrada. Y uno de los temas recurrentes en la historia de los caballeros de la tabla redonda era la búsqueda pues, del mismísimo Grial. Pues resulta que el milagroso cáliz se había presentado ante la asamblea de los caballeros del rey Arturo, cubierto por un velo, de modo que ningún caballero pudo contemplarlo directamente, pero se lo olían. Cuando la aparición se desvaneció, todos quedaron tan prendados de aquella experiencia que prometieron consagrarse a la búsqueda del precioso talismán. Y esta resolución pues entristeció muchísimo a Arturo, que preveía la disolución de la hermandad de la tabla redonda, porque todos sus componentes pues se iban a dar por saco por ahí buscando la copita del diablo. Lo siento. Es completamente todo lo contrario a supuestamente lo que es, ¿no? A la copita del Santo Padre. Pues en distintos poemas se narran las aventuras de tanto Lanzarote, Gawain, Bors, Percival, Galahad en su búsqueda del Grial. O sea, el éxito final pues quedaba reservado, pues como no, por la gracia divina a solo 3 de ellos, que era a Galahad porque preservó su pureza, a Percival porque mantuvo su inocencia y a Bors porque nunca dejó de ser humilde. Y en realidad Galahad viene a confundirse con la figura de Lanzarote y la sustituye a partir del siglo XIII. Los otros caballeros, por supuestísimo, que fracasaron a causa de sus pecados, porque Lanzarote cometió adulterio y encima con la moza de tu mejor amigo, que fue con la reina. Por lo tanto, solo alcanzó a oler al Grial de lejos y si acaso en sueños. Sir Gawain porque siguió un camino equivocado al no percatarse del aspecto místico de la empresa. Y como no se dio cuenta porque andaba despistado pensando sus cosas, pues dice, pues nada, ahí está, yo ya perdí mi oportunidad. El Grial, heredero de muchísimas tradiciones religiosas precristianas, sufrió una intensa reelaboración en manos de los poetas, principalmente en Chrétien de Troyes, o sea, a finales del siglo XII, y por ejemplo de Wolfram von Eschenbach. Ya empezamos. Y los autores pues, de la Queste del Sangral, o sea, a principios del siglo XIII. Enriquecido todo, pues obviamente con un significado esencial que acabó simbolizando la unión mística con Dios. A nivel filosófico, el Grial representa la armonización de la dualidad esencial, o sea, lo masculino frente a lo femenino,
o ánima y animus cristianizados, ¿no? Que se identifican con la Virgen Madre, portadora del Grial, y el propio Jesucristo, Rey del Grial. Otra interesante teoría establece una dicotomía entre la iglesia pública, representada por Pedro y el papado, y la iglesia secreta, representada por José de Arimatea, y los que después pues, de él se llevaron el título, que es del Rey Pescador, ¿no? Esta iglesia secreta representaba lo que era el legado espiritual de Jesucristo, la noxis cristiana, y el Grial pues simboliza dentro de ella el conocimiento y la plena unión con la divinidad a la que los iniciados aspiran. Y esta teoría es pródiga en ramificaciones y genera pues obviamente sus propios mitos. Se ha especulado sobre la existencia de una iglesia secreta, sobre el legado iniciático que Cristo confió al apóstol Juan, transmitido luego a los custodios del Santo Sepulcro y a los templarios. Finalmente, ya en nuestros días, la verdad es que se especula sobre la posible identificación de María Magdalena con la mujer que porta el Grial, ¿no? Que María Magdalena había sido la esposa terrenal de Cristo. Sabido es que los judíos ortodoxos y Cristo fue uno de ellos, estaban obligados a casarse. Después de la muerte de Cristo, pues María Magdalena había emigrado a Francia y había transmitido la sangre de Cristo, el sang real, es decir, el Grial, a ciertas dinastías. La leyenda del Grial, la verdad que inspiró al poeta de Chrétien de Troyes, hacia 1215, su obra de Percival, que divulgó el tema y contribuyó a fijarlo añadiéndole, pues vamos, unos nuevos detalles de gran contenido simbólico según la moda de la época, por supuesto. Percival, un joven inexperto galés, que es la inocencia personificada, pues porque se ha criado apartado de todo contacto con el mundo, es nombrado caballero por el rey Arturo y marcha en búsqueda de maravillosas aventura. Cerca de un río encuentra un hombre pues tullido que está pescando y poco después llega a un valle maravilloso en cuyo centro se alza un maravilloso castillo más grande todavía. Pues el joven, recibido en esa fortaleza con todos los honores, descubre por sorpresa que el señor del lugar no es otro que el rey pescador, aquel tullido al que había encontrado horas antes. Y ya llegó la hora de la cena, el misterioso cortejo desfila por todo el salón, las antorchas daban a la luz a la sala con tal resplandor que no podía hallarse en todo el mundo una estancia más iluminada de modo semejante. Mientras estaban charlando tiqui tiqui por aquí, apareció un paje que salía del aposento de al lado y sujetaba por la mitad del ástil una lanza blanca y muy resplandeciente que te cegaba en los ojos. Una gota de sangre perlaba la punta del hierro de la lanza y se deslizaba hasta la mano del paje. Digo yo que esa habrá sido fresquita porque la habrá cogido y dice, ay, que me he pinchado. Porque si eso es de Cristo, todos sabemos que la gota de sangre no tarda en secarse ni 2 minutos. Lo siento mucho. Bueno, después dice que aparecieron otros 2 pajes más, robustos, muy guapetes ellos, cada uno con los cuales uno portaba una lámpara de oro con incrustaciones y a cada lámpara brillaban no menos de 10 cirios. Luego apareció un Graal que llevaba entre sus manos una bella y gentil doncella, muy ricamente ataviada, que también la seguían 2 criados. Y cuando hubo entrado portando el Graal, se extendió por la sala tan claridad que la luz de los cirios palideció como ocurre con la luna y las estrellas cuando sale el sol. Y tú salías de ahí con varias miopías. Pues detrás de la doncella iba otra que portaba una bandeja de plata. El Graal que iba delante era de oro más puro, purísimo, adornado con una variedad de ricas piedras preciosas, vamos, piedras que no se encontraban en la tierra, ni en el mar, ni en ningún tipo de lado, porque ninguna gema se podía comparar con el Graal. El extraño cortejo, muy extraño, muy raro, muy de todo, desfila 3 veces ante los asombrados ojos de Percival, porque con una vez no le valía, pero el muchacho, pues claro, reprime la curiosidad, porque su tutor, él recordó que su tutor le decía, mira niño, tú no hagas preguntas indiscretas, usted callado y sentado, y si le ponen de comer, pues con la boca llena no se habla. Entonces, obviamente, Percival no se atrevió a preguntar a quién sirve el Grial. La verdad, fórmula que hubiese desvelado, la verdad, el misterio no, y restituido la salud del ser rey pescador que estaba tullido, y la prosperidad de su reino, pero como no quiso hablar porque él no pudo, pues ya está. Así que el joven Percival se acuesta con esta duda y cuando despierta la mañana siguiente encuentra el castillo deshabitado y después de esto tanto Percival como otros caballeros de la corte del rey Arturo emprenderán en diversos autores la búsqueda del Grial. ¡Hala! Ahí lo dejo. Ya ustedes me pueden escribir los cuentos que quieran.
No, pero queremos hablar del origen de esta leyenda. ¿De dónde diablo salió esto? Bueno, pero eso venimos en otro día, la verdad. Porque esto tiene, vamos, esto tiene para ser una buena madeja de hilo. Así que nada, nos vemos el próximo día. Muchas gracias por estar ahí y nada, hasta luego.